Bueno, primero agradezco a los tres ponentes, a la doctora María Victoria, al doctor Celio Nieves y al doctor Emel Rojas por su trabajo juicioso, cada uno con diferentes visiones, pero que conducen a lo mismo, la preocupación que tenemos frente al tema de movilidad en la ciudad. Y esa preocupación de la movilidad en Bogotá me lleva, a pesar de que soy crítica de la alcaldesa Claudia López, a apoyar todo lo que tenga que ver con infraestructura social de la ciudad. Mire cómo es de contradictoria la vida, Martín. La alcaldesa Claudia López demandó la primera línea del metro de Bogotá y se echó para atrás, pues porque si no, no se podía posesionar. El metro, la primera línea del metro, ha tenido 92 tutelas entre el 2017 y el 2022. 90 falladas a favor, 2 en contra por derechos de petición, una acción popular a favor, 3 acciones de cumplimiento a favor y 5 que se encuentran en trámite. Una andanada jurídica contra la infraestructura social de transporte de los bogotanos. Esa es la realidad de los actores políticos que se oponen a los proyectos de movilidad de la ciudad. Porque ¿a quién beneficia el metro, Transmilenio, la primera línea, la segunda línea? Al estrato 1, 2 y 3 fundamentalmente, señor secretario Felipe, yo sé que siempre, pero al estrato 1, 2 y 3. Y miren esa andanada jurídica. Debería pasar algo con quienes usan los juzgados de la República, las cortes, para frenar los proyectos de infraestructura social. Y a mí me pusieron una tutela porque uno de esos expertos puso más procesos en contra de la infraestructura de la ciudad. Y también, doctora María Victoria, la gané, esa tutela. Y miren que aquí estamos discutiendo un tema de trámite, sí. Y le estamos aportando a la movilidad, sí. ¿Y cuál es la realidad de la movilidad el día de hoy? Entre 94 y 126 horas duran los bogotanos en los trancones. 500 frentes de obra. De esos mismos frentes de obra que ustedes, Felipe, en campaña se oponían y demandaron. Y hoy dicen, es que las obras no son de ningún alcalde, son de la ciudad. Sí, son de la ciudad. Y aquí las defendimos. Y aquí nos persiguieron por defenderlas. Esas que hoy inauguran y que sacan pecho. A ver cómo van. Por ejemplo, la 68. Por ejemplo, la Cali. Por ejemplo, el hospital de Usme. Por ejemplo, el hospital de Tunguelito. Por ejemplo, el hospital de Bosa. Y sí, legado Enrique Peñalosa. Porque hay que hacer proyectos, hay que trabajar. Y aquí no la jugamos por sacar adelante esos proyectos, votando sí a las vigencias futuras. Votando sí a la creación de la empresa Metro. Y eso en campaña Claudia López estuvo en contra mía, por ejemplo, por defender esas posiciones. Pero me alegra que hoy la Claudia gobernante entienda la importancia de la infraestructura social y los concejales que la acompañan también, porque estuvieron en contra de eso. Accidentes, huecos, árboles caídos, porque como también era un sacrilegio talar un árbol, y como no talan árboles, entonces los árboles se caen encima de los carros y encima de la gente. Todavía no ha pasado una tragedia grave, hemos tenido heridos. Porque se dieron cuenta que también tocaba talar árboles. Porque fueron mal sembrados, porque amenazan riesgo. Eso es lo que pasó. Entonces, yo le digo sí a la primera línea del metro. Miren, por estos trancones es que yo voto sí a todos los proyectos de infraestructura social. Y allá, Felipe, y allá, secretario de Hacienda, vemos cómo el Transmilenio va en solitario. Y mientras la gente va en el trancón del carro,
pues la gente del estrato 1, 2 y 3 que se moviliza en transporte público, un 85% porque no tiene otra posibilidad, pues va en el carril que es democrático. Y así será con la primera línea del metro. Y así será con la segunda línea del metro. Porque es que aquí hemos satanizado todo lo que sean proyectos de infraestructura. Nos va a tocar en burro, o a pie, o en la ciudad de 15 minutos, que no es realizable con el pot de afán que sacaron. Y entonces nos enfrentamos nosotros al caos que tenemos en la movilidad hoy. Los invito a revisar mi columna hoy en Semana sobre el tema. Y hemos propuesto cosas, señora secretaria de Movilidad, y le hemos dicho reunámonos. Unas cosas tan sencillas como que Juan Mauricio deje que salga el 100% de la flota. Y no con las mentiras que me dijo Transmilenio, que tenían el 100% de la flota, que solo tenían el remanente, la reserva, que es el 11%. No es el 11%, es el 4%. Y si ustedes suman puede ser hasta el 8%, pero tienen el 11% fuera del remanente que tienen en cada patio taller. Eso sabe en contra de quién va, señores organismos de control, de los usuarios, de los pasajeros. Y les he dicho, y secretaria, usted que se está estrenando en el cargo, y me alegra que sepa de movilidad y que la entienda, que nos vayamos a las 5 de la mañana a cualquier portal de Transmilenio y que miremos la foto. Mientras los buses están ahí descansando, a las 5 hay trancón en cada uno de los portales de la ciudad. Y es la gente del estrato 1, 2 y 3, la misma gente que están atracando en la ciudad. ¿Es coherente que nosotros tengamos los buses guardados, Juan Mauricio, por ahorrarnos una platica? Pues la respuesta, señora secretaria de Movilidad, es no. Y la respuesta es no. Y llevo meses diciéndose. Desde que ahí donde está Martín, hice un debate de la movilidad integral. No era un debate contra nadie, era por la movilidad en la ciudad. Pero también he propuesto que señalicen las obras. Lo que Claudia descubrió antier como el agua tibia, de que no estaban trabajando, llevamos meses denunciándolo. Meses. Y no solo en la 68. Y no hacer esa microgerencia que también hacía Álvaro Uribe de llamar y regañar por el teléfono. Eso es show que no sirve para nada. Aquí lo importante es que dejaron las obras retrasadas desde el principio. Y lo que yo le digo a mi equipo, control, seguimiento y resultados. Porque hoy lo sabe usted, secretaria de Movilidad, que estuvimos en La Calleja desde las 7 de la mañana, llevamos año y medio en reuniones para unos temas de movilidad que no han sido posibles resolver. Entonces, ¿para qué mesas de trabajo? ¿Para qué reuniones y reuniones y reuniones y reuniones? Si no hay resultados, Felipe, no hay nada en la vida. Cuando se está buscando un embarazo, por más de que se ensaye, si no hay resultado, pues no hay embarazo. Pero en las obras públicas es exactamente lo mismo. Y me encanta que por fin el presidente se esté riendo de lo que yo digo, porque esta vez era un chiste. Pero es verdad, necesitamos estar en la era de los resultados. Y los resultados es tapar los huecos. Y aquí pasó de agache, señores, un informe que sacó la personería. Que habían tapado, dizque 5.000 huecos y habían tapado ahora 500. Pasó de agache. Y la malla vial arreglar, la señora secretaria de Movilidad, sirve para la movilidad. Sirve para que no haya accidentes. Todos los días están muriendo 7 y 8 motociclistas en la ciudad. Y no hay controles. ¿Para qué hacen comparendos? ¿Saben qué está pasando en Bogotá? Desgobierno. Y eso tiene que ver con la movilidad. Porque todo el mundo parquea donde le da la gana, porque todo el mundo hace lo que le da la gana, porque los colados no tienen absolutamente nada, porque estamos en el caos del desgobierno en la ciudad. Y no hay magia, pero ustedes dejaron crecer todos los problemas. El tema de los colados es vergonzoso. Hicimos un foro con Pro Bogotá, donde estuvieron todas las entidades, donde estuvo la academia. Bien, gracias. Cero control. Hoy vi que iniciaron una nueva campaña. Otra nueva campaña. Y lanzan las campañas y chao, no más. Entonces,
Ahí hemos hecho propuestas, cambien los horarios, hagan cumplir el cargue y el descargue nocturno. 24 horas sin seguridad no será posible y ayuda a la movilidad. Y repito, el 100% de la flota en la calle. Y ustedes saben de qué les estoy hablando. Pero además, el cambio de horarios de trabajo de los funcionarios públicos y privados, de los que están en los colegios, universidades Ana María, trabajando. Entonces, aquí decimos, mire, yo compré un apartamento hace unos años, costó 561, ahorré 361, saqué un crédito de 200 millones a 5 años, pagué en intereses 64 millones, mucha plata, ¿cierto? En intereses. Y qué triste, ahora, si hubiera tenido la plata para comprar el apartamento chan con chan, como se dice en el argot popular, pues no hubiera tenido que pagar intereses, ¿cierto? 64 millones de intereses, 5 años, y lo pagué más rápido, porque a mí, contrario a algunos congresistas, sí me alcanza la platica bien administrada, y eso que nosotros no somos de nómina, pero me alcanza. ¿Qué? Se lió. Yo no tengo construcciones, compré un apartamento a interés. Si tuviera la plata, pues no hubiera pagado 64 millones de intereses. Ahora estoy pagando otra cuota porque yo soy la reina de las cuotas, y de los 2.800.000 que pago, 800 y pico, no llega a 900, va a capital. El resto va a interés. Todo esto, para que lo digo, no para que sepan mis finanzas, que las he hablado con Celio y con Argote, sino que si tuviéramos la plata para la primera línea, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pues no tendríamos que endeudarnos. Miren lo que está pasando en Ecuador. Construyeron el metro, que aquí sacaban pecho, y no hay confianza para la operación. ¿O me estoy equivocando, señor gerente del metro? Entonces, si tuviéramos el dinero, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. Y yo sí tengo una preocupación. Y tenemos claro, si es más barato el metro elevado que el metro bajo tierra. Y creían que no, y aquí discusiones. Nosotros nos denunciaron en la fiscalía porque aprobamos vigencias futuras para que esta ciudad tuviera la primera línea del metro. Entonces, 23 kilómetros versus 15.5, 12.9 millones, que da Bogotá el 30% frente a los 34.5 que damos para la segunda línea del metro bajo tierra. Ahí hay que repensar, pero aquí el capricho era, y lo discutí mucho con el gerente del metro en las reuniones que tuvimos, y yo lo respeto a usted técnicamente, pero aquí lo advirtieron los mismos paisas para la primera línea del metro. No vayan a hacer la bestialidad, no dijeron esa palabra, la digo yo, de hacer metro bajo tierra en Bogotá. Y no tenemos claro el tema de los riesgos. ¿Cuál va a ser el costo de riesgo? Van a ser más altos con seguridad los riesgos en un metro bajo tierra. En el gobierno de Claudia, de Pepito, no digo los candidatos de Claudia, porque ustedes lo saben. Y esos no queremos que sean alcaldes, porque lo hicieron mal. Pero sí es más caro. Y entonces nosotros estamos aquí poniendo plata para la primera línea, para la segunda. Claro que lo necesitamos. Claro que lo necesitamos. Y ayer discutíamos como a cualquier precio, no. A nadie le gusta, siguiente, que dejemos la ciudad más endeudada. Pero mire, ¿por quiénes los temas de movilidad? ¿Por quiénes los temas de movilidad? Por los más vulnerables de la ciudad. Porque nosotros podemos montarnos en la camioneta los que la tenemos, o irnos en Transmilenio cuando queremos, o caminar, o coger un taxi, o coger una aplicación. Hay gente que llueva, truene o relampaguee, como va a llover porque veo que está oscuro, pues le toca coger transporte público.
Y es ese 78% de la primera línea del metro el que nos hizo hacerlo. Entonces, apoyarlos. Las obras avanzan, yo he ido a las estaciones, le doy quejas cuando están llenas de mugre y de basura, como está, limpian al día siguiente, pero hay que hacer un tema constante y permanente de lo que es la primera línea del metro. Miren, todas las visiones que tuvieron frente a la segunda línea del metro tenían que ver sí o sí con el occidente de Bogotá, y eso está bien. Pero aquí tenemos un problema y un cuello de botella ahorita que se llama la 80. ¿Qué vamos a hacer con la 80? ¿Y qué va a implicar los riesgos de los que hablaba de una línea bajo tierra? Siguiente. Y escogieron, siguiente, la mejor alternativa. Creo que vale la pena, ¿cierto? Y quiero hablar de lo que será, siguiente, por qué nosotros en Bogotá, con este post de afán de Claudia, le damos la espalda a la captura de valor. ¿Por qué? Si todos los proyectos se desarrollan en Bogotá, en Medellín, en Londres que pusieron el ejemplo aquí también tenían la plata. Esa es la diferencia. ¿Sí? Aquí uno de ustedes se puede comprar un apartamento de 561 pesos chan con chan, yo no. Entonces yo en este caso soy Bogotá, la que le toca con interés, ¿sí o no? Los ricos de Londres, habrá otros aquí que no voy a decir nombres porque después los secuestran y dirán que es culpa mía. Mentira, Martín tampoco. Entonces, ¿qué pasó con la potencialidad que tenemos alrededor de la primera y la segunda línea del metro? Porque tenemos que densificar las vías principales. A algunos les sabe eso ya saben qué, pero toca. Porque o si no se empieza a hacer renovación clandestina, que es lo que está pasando en Bogotá, un edificito, otro edificito. Si nosotros lo hubiéramos contemplado en el POT, la captura de valor es mucho lo que pudiéramos trabajar nosotros en función de generar recursos para la ciudad. Y se nos vienen varias inquietudes frente a lo que va a ser la segunda línea del metro. La articulación que va a tener con la primera línea del metro, que en eso me lo explicó un poco el señor gerente del metro, pero también las preocupaciones que tenemos en que se atente con la primera línea del metro. Y la séptima ha sido un ejemplo de eso. El ministro proactivo experto en leyes, que representa al Partido Conservador en el Gabinete del Cambio, dijo el primer día de proactivo que un tranvía por Bogotá. Pero me alegra que Claudia me dé la razón hoy en tantos temas, Felipe. Ella dijo que ya el tranvía era inviable. Y eso está bien. No por un tranvía, un juguetico bonito, ¿cierto? Sino porque mueva pasajeros horas sentido los que tiene que mover. Miren, ustedes como sector de movilidad, secretaria nueva, acuérdense que uno recibe el cargo con todo lo bonito, pero también con lo duro. Habían quedado, primero, usted lo conoce más que nadie, había un proyecto de Transmilenio por la carrera séptima que Claudia López por terquedad desechó. Y como por arte de magia, unos contratistas renunciaron a eso. También lo demandaron muchas veces porque había unos intereses alrededor del plan parcial Pedregal, que hoy está enredado y que también hay unas soluciones, que no termino de entender esa magia. ¿Sabe por qué? Porque los de Pedregal no querían entregarle a la ciudad, ¿sabe cuánto? 45.000 millones que le correspondían a la ciudad. Y se movieron. Y ahora resulta que quebraron y deben un montón de plata. Ojalá eso no vaya a enredarse porque salieron felices ahí en una rueda de prensa. Pero la realidad de la séptima, del Transmilenio verde que ha propuesto Claudia, que lo divide en tres y que es un error, porque lo vamos a ver después, dijeron que en junio iban a licitar. Lo discutimos aquí cuando el cupo de endeudamiento que votamos ese pedazo en contra y que la administración desde ahí empezó a odiarnos más. Martín, remember, píldoras para la memoria.
y les decíamos, pero ¿cuál es el afán? Y miren, han pasado 2 años y medio y séptima no hay nada. Entonces el director del IDUR, el debate movilidad, me dijo, ay concejal, pero es que usted ¿qué cree? Que es que esos cronogramas toca cumplirlos. Pues claro, porque con esos nosotros hacemos control político. Y es que el cronograma lo hicieron ustedes, no nosotros. Porque nosotros, aunque algunos aquí concejales crean que coadministran, no coadministramos. Y entonces entregaron un cronograma en el que decían que en junio iban a hacer la licitación de la séptima. Luego que la alcaldesa dijo que en octubre. Ayer ya dijeron que en noviembre. ¿Vieron? ¿Y quién pierde? ¿Ustedes? ¿Nosotros? ¿Ustedes, organismos de control? ¿La alcaldesa? No. La alcaldesa carga 2 camionetas y baja la bicicleta atrás y se baja y hace la foto en el canal Molinos para la inauguración, obras de valorización, que tampoco votaron unos aquí que ahora se montan, pero me alegra. No, es la gente del borde oriental que está gastando 50 minutos más en los desplazamientos. Y con los estudios que ustedes dijeron que no, que la gente no utiliza transporte público. Vayan y pregunten los de los restaurantes de Usaquén, vayan y pregunten los que hablan, los que trabajan en el hospital, la clínica Santa Fe. La gente sí se moviliza. Y ese cuentico que todo vive a 15 minutos, no, la gente dura 2, 3, 4, 5 horas en el transporte público. A los que roban, a los que matan, a los que atracan, a los que los ponemos incómodos por no sacar el 100% de la flota de Transmilenio. A esos. Por eso es que es el transporte público. Entonces, propuesta del articulado. Sí, ¿para qué el cupo de endeudamiento, como se va a unir lo que hicimos de la primera línea con la segunda, no vayan a hacerle conejo a la primera línea del metro? Y yo sí quiero asegurarle, por eso, presidente, hemos presentado una proposición de parágrafo nuevo al artículo 1 para que tengamos las cuentas claras y el chocolate espeso, como decía mi abuelita. Muchas gracias, presidente.